Si os cuento lo que me hizo un siervo ministerial cuando yo tenía apenas 8 años, y como la congregación me obligó a guardar silencio para proteger el nombre de Jehová, quizás nunca más veáis una organización religiosa de la misma forma. Lo que voy a revelaros me costó mi familia, mi fe, y casi mi cordura, pero ya no puedo seguir callando una verdad que me ha quemado por dentro durante 47 años. Me llamo Rosa, pero todos me conocen como Doña Rosa. Tengo 55 años y vivo en Santiago de Chile, en una casita pequeña donde finalmente puedo respirar sin miedo después de décadas de silencio forzado. Durante 35 años fui una testiga de Jehová devota, ejemplar, obediente hasta el último día cuando me expulsaron por calumnia contra un hombre que había abusado de mí cuando era apenas una niña indefensa. Pero hay algo que necesito contaros, algo que los ancianos me prohibieron mencionar jamás, algo que enterraron bajo amenazas de acción disciplinaria y sermones sobre proteger la reputación de la organización de Dios. El hermano Patricio Morales, siervo ministerial respetado, padre de familia ejemplar, el hombre que todos admiraban por su espiritualidad madura, me violó repetidamente cuando yo tenía 8, 9 y 10 años, y cuando finalmente encontré el valor de contarlo a los 23 años, después de años de terapia para entender que no había sido mi culpa, la organización que prometía proteger a los inocentes me silenció, me culpó, y finalmente me expulsó por persistir en acusaciones maliciosas contra un siervo de Jehová. Esta es la historia de cómo una niña de 8 años fue sacrificada en el altar de la reputación organizacional. Es la historia de cómo el amor cristiano se convierte en complicidad criminal cuando protege predadores y destroza víctimas. Es la historia de cómo el silencio impuesto por líderes religiosos puede matar el alma de una persona tan eficazmente como cualquier arma física. Durante 47 años he cargado esta historia como cruz invisible, viendo cómo hermano Patricio siguió dando discursos desde la plataforma, siguió aconsejando familias, siguió teniendo acceso a otros niños, mientras yo fui marcada como espiritualmente peligrosa por atreverme a hablar de lo que me había hecho. Oiga, a los 55 años, después de perder mi familia, mi congregación, mi identidad completa, finalmente tengo el valor de contar la verdad sin filtros, sin miedo, sin pedir perdón por haber sido víctima. ¿Estáis preparados para escuchar cómo una organización que dice amar a los niños puede convertirse en la peor pesadilla de una niña inocente? Dejad un corazón en los comentarios si tenéis el valor de escuchar esta verdad. Mis queridos, era 1976 cuando comenzó mi pesadilla personal. Yo tenía 8 años y vivía con mis padres, hermano Gonzalo y hermana Carmen, en la congregación Santiago Norte de los Testigos de Jehová. Éramos la familia perfecta que aparecía en las fotos de las revistas, padre anciano respetado, madre pionera regular, 3 hijos bautizados desde la adolescencia, nunca faltábamos a las reuniones, nunca cuestionábamos las enseñanzas. Mira, papá, hermano Eduardo Ramírez, era anciano desde que yo tenía 5 años, un hombre serio, trabajador, completamente dedicado a la organización. Trabajaba como contador durante la semana y dedicaba todos los fines de semana al ministerio y las actividades de la congregación. Mi mamá, hermana Isabel, había dejado su trabajo como secretaria cuando me bauticé para ser pionera de tiempo completo y dar buen ejemplo a las hermanas más jóvenes. Vivíamos en una casa de 2 pisos en la comuna de Ñuñoa, siempre llena de hermanos que venían a estudiar, a comer después de las asambleas, o simplemente a disfrutar de asociación espiritual. Nuestra casa era oficialmente el hogar de puertas abiertas de la congregación, donde cualquier hermano era bienvenido a cualquier hora. Los Ramírez son ejemplo de hospitalidad cristiana, decía desde la plataforma hermano Patricio Morales, durante los discursos sobre cómo mantener hogares que honren a Jehová. Él era uno de los visitantes más frecuentes, siervo ministerial de 35 años, casado con hermana Mónica,
padre de 2 hijos adolescentes que todos considerábamos modelo de juventud cristiana. Hermano Patricio era el hermano que todos los padres querían que sus hijos imitaran, guapo, carismático, con una sonrisa que iluminaba el salón del reino, una voz potente que resonaba durante los discursos, una presencia que hacía que las hermanas suspiraran y que los hermanos lo respetaran. Trabajaba como ingeniero civil, tenía casa propia en Las Condes, carro nuevo, y lo más importante, una reputación espiritual impecable. Hermano Patricio tiene tanto conocimiento bíblico, decía mi papá con admiración genuina, es el tipo de hermano que la organización necesita para crecer. Jehová lo está preparando para ser anciano muy pronto. Para mí, hermano Patricio era como un tío favorito. Me traía dulces importados de sus viajes de trabajo, me cargaba en sus hombros durante las asambleas de circuito, me hacía preguntas sobre mis estudios en la escuela y siempre me decía que era una niña muy especial, muy madura para su edad. Rosa es mi ahijada espiritual favorita, me decía frente a mis padres, tiene un corazón puro que Jehová va a usar de maneras especiales cuando crezca. Mis padres se sentían honrados de que un hermano tan respetado pusiera atención especial en su hija menor. Cuando hermano Patricio se ofrecía a llevarme a las reuniones cuando ellos no podían, cuando me invitaba a acompañarlo en la predicación durante las vacaciones escolares, cuando proponía darme estudios bíblicos personalizados para niños superdotados. Mis padres lo veían como bendición directa de Jehová. ¡Qué privilegio para Rosa!, le decía mi mamá a las otras hermanas, tener a un hermano tan espiritual interesándose en su desarrollo cristiano. No todas las niñas tienen esa oportunidad. Durante meses, hermano Patricio construyó la confianza perfecta. Era paciente, amable, espiritual, todo lo que un mentor cristiano debería ser. Me enseñaba versículos bíblicos con juegos divertidos, me explicaba las profecías con dibujos coloridos, me hacía sentir especial, inteligente, elegida por Dios para algo importante. Pero había momentos extraños que mi mente de 8 años no sabía interpretar. Cuando me abrazaba, sus manos se quedaban demasiado tiempo en lugares que me hacían sentir incómoda. Cuando estábamos solos estudiando, me miraba de manera que no entendía pero que me ponía nerviosa. Cuando me ayudaba a buscar versículos en mi Biblia, se sentaba muy cerca, tanto que podía sentir su respiración en mi cuello. Rosa es tan inteligente, le decía a mis padres después de nuestros estudios privados, tiene una comprensión espiritual muy avanzada. Creo que Jehová la está preparando para responsabilidades especiales en el futuro. Yo me sonrojaba de orgullo, sin saber que estaba siendo preparada para algo completamente diferente. ¿Habéis visto alguna vez cómo los predadores construyen confianza gradualmente? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, el primer abuso ocurrió en diciembre de 1976, 3 días antes de mi 9º cumpleaños. Mis padres habían salido a una reunión especial de ancianos que iba a durar toda la tarde, y hermano Patricio se había ofrecido voluntariamente a quedarse conmigo para continuar con mis estudios bíblicos avanzados mientras los adultos atendían asuntos organizacionales importantes. Estábamos en el estudio de mi papá, una habitación pequeña llena de libros de la Atalaya y publicaciones antiguas, donde normalmente hacíamos el estudio familiar todas las noches. Hermano Patricio había cerrado la puerta para que no nos distrajéramos con ruidos de la calle, algo que nunca había hecho antes en nuestros estudios previos. Rosa, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería enseñarme algo muy importante, hoy vamos a estudiar sobre cómo Jehová bendice a las niñas obedientes que guardan secretos especiales. Abrió mi Biblia en una página que había marcado previamente con varios versículos subrayados. ¿Sabes que Jehová tiene tareas especiales para niñas como tú? Niñas que son puras, obedientes y que saben guardar secretos sagrados. Yo lo escuchaba con la atención reverente que me habían enseñado a tener hacia todos los siervos ministeriales.
Hermano Patricio era representante de Jehová, sus palabras tenían autoridad espiritual, y yo había sido educada para obedecer sin cuestionar a los hombres que Dios había puesto en posiciones de liderazgo. Jehová me ha mostrado en oración. Continuó acercándose más a mí en el sofá pequeño donde estábamos sentados, que tú tienes un don especial, pero para desarrollar ese don, necesitas aprender cosas que otras niñas no pueden aprender todavía. Sus manos comenzaron a tocarme de maneras que me hicieron sentir confundida y asustada. Esto es lo que Jehová quiere enseñarte, me susurraba, mientras sus dedos exploraban partes de mi cuerpo que nadie había tocado jamás. Pero es nuestro secreto especial. Si le cuentas a alguien, Jehová se va a enojar mucho contigo y conmigo. Yo no entendía qué estaba pasando, pero sabía que me sentía muy mal, muy asustada, muy confundida. Hermano Patricio, logré susurrar con voz temblorosa, no me gusta esto, me duele. Los siervos de Jehová a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Me explicó con esa lógica retorcida que los abusadores usan para confundir a sus víctimas. Pero Dios sabe que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Rosa, tú eres muy especial, muy pura. Por eso Jehová me pidió que te enseñara estas cosas sagradas. Durante los siguientes 45 minutos, hermano Patricio me hizo cosas que una niña de 8 años jamás debería experimentar. Me tocó, me obligó a tocarlo. Me explicó que era educación especial que Jehová daba solo a niñas escogidas. Me repitió una y otra vez que era nuestro secreto sagrado que jamás podía contar a nadie. Si alguien se entera, me advirtió, mientras se arreglaba la ropa antes de que regresaran mis padres, Jehová va a pensar que eres una niña mala que no sabe guardar secretos. Y tu papá va a perder su posición de anciano por tu culpa. ¿Quieres que tu familia sufra por tu desobediencia? Yo lloré en silencio mientras me vestía, sin entender completamente lo que había pasado, pero sabiendo que me sentía sucia, asustada, culpable. Cuando mis padres regresaron una hora después, hermano Patricio los recibió con su sonrisa perfecta. Rosa es extraordinaria, les reportó con orgullo falso. Su comprensión espiritual es realmente impresionante. Jehová, definitivamente tiene planes especiales para esta niña. Mis padres sonrieron orgullosos, sin notar que su hija de 8 años había dejado de ser niña esa tarde. Esa noche, durante la oración familiar antes de cenar, hermano Patricio pidió bendición especial para Rosa, que está creciendo tan rápidamente en conocimiento espiritual. Yo mantuve los ojos cerrados durante toda la oración, rogándole a Jehová que lo que había pasado hubiera sido solo una pesadilla, pero sabía que no era pesadilla, y sabía que volvería a pasar. Podéis imaginar el terror de una niña de 8 años que no entiende lo que le está sucediendo. Dejádmelo en los comentarios si sentís mi dolor. Los abusos se volvieron rutina semanal durante los siguientes 2 años. Hermano Patricio había creado el sistema perfecto, se ofrecía voluntariamente para cuidarme cuando mis padres tenían compromisos de la congregación, programaba estudios bíblicos especiales para mí los sábados por la mañana cuando mi mamá salía en la predicación, e incluso convenció a mis padres de que me inscribieran en clases privadas de educación cristiana que él impartiría en su casa los domingos por la tarde. Rosa necesita preparación especial, les explicaba a mis padres con esa autoridad espiritual que nadie cuestionaba. Tiene potencial para ser precursora muy joven, quizás hasta misionera en el futuro, pero necesita educación bíblica más profunda de la que pueden recibir niños normales. Mis padres se sentían increíblemente bendecidos. Tener a un siervo ministerial tan respetado interesándose personalmente en el desarrollo espiritual de su hija era honor que pocas familias recibían. Cuando otras hermanas comentaban con envidia sobre la atención especial que Rosa recibía, mis padres lo interpretaban como confirmación de que Jehová tenía planes extraordinarios para mira, pero cada clase especial era una sesión de abuso que se volvía más intensa y traumática.
Hermano Patricio había refinado su técnica de manipulación psicológica hasta convertirla en arte macabro. Siempre comenzaba con estudio bíblico genuino para que yo bajara la guardia. Después gradualmente transicionaba al abuso mientras mantenía el tema de educación espiritual especial. Jehová quiere que aprendas sobre el cuerpo humano, me decía mientras me desvestía, porque cuando seas grande vas a enseñar a otras hermanas sobre pureza, pero primero tienes que entender cómo funciona el templo que Dios te dio. Los misioneros necesitan saber sobre intimidad matrimonial para aconsejar a matrimonios jóvenes. Esto es preparación especial que solo reciben siervos escogidos. David era el rey favorito de Jehová, y él hizo cosas similares cuando era joven para prepararse para el liderazgo. La Biblia no cuenta todos los detalles, pero los siervos maduros conocemos la historia completa. Cada sesión terminaba con la misma advertencia. Este es conocimiento sagrado que solo pueden manejar personas espiritualmente maduras. Si se lo cuentas a alguien que no está preparado, Jehová se va a enojar muchísimo, y además, nadie te va a creer porque eres solo una niña, y yo soy siervo ministerial respetado. Durante esos 2 años de terror, desarrollé todos los síntomas clásicos de abuso infantil que nadie en mi familia supo reconocer porque no existía educación sobre el tema en los años 70. Dejé de comer normalmente, desarrollé pesadillas constantes, me volví retraída y nerviosa, mi rendimiento escolar bajó dramáticamente, y comencé a tener comportamientos extraños que mis padres interpretaron como crisis espiritual normal de niños que están creciendo. Rosa está en una etapa difícil, le decía mi mamá a hermana Patricia, su amiga más cercana, pero hermano Patricio nos asegura que es normal en niños con dones espirituales especiales. Dice que Jehová la está probando para prepararla para responsabilidades futuras. Lo más horrible era ver cómo hermano Patricio mantenía su fachada perfecta en público. Durante las reuniones seguía siendo el siervo ministerial carismático que todos admiraban. Daba discursos elocuentes sobre proteger la pureza de los niños en la congregación. Participaba en comités judiciales para ayudar a hermanos con problemas morales, y era considerado mentor espiritual para jóvenes de la congregación. Hermano Patricio tiene don especial para trabajar con niños, comentaban las hermanas después de las reuniones. Miren cómo Rosa ha madurado espiritualmente bajo su guía. Qué bendición tener hermanos tan dedicados al desarrollo espiritual de nuestros hijos. Pero yo vivía en terror constante. Cada vez que veía su carro acercarse a nuestra casa, mi estómago se revolvía. Cada vez que él proponía una sesión de estudio especial, yo quería correr y esconderme. Cada vez que sus manos me tocaban, durante los saludos en el salón del reino, tenía que controlar las náuseas. A los 10 años ya había aprendido a disociarme durante los abusos, a mandar mi mente a otro lugar mientras él hacía cosas horribles a mi cuerpo. Había desarrollado la habilidad de sonreír automáticamente cuando me preguntaban cómo estaban mis estudios especiales con hermano Patricio, de actuar como la niña espiritual que todos esperaban que fuera, pero por dentro estaba muriendo, lentamente, día tras día, abuso tras abuso. ¿Habéis visto alguna vez cómo los niños aprenden a protegerse psicológicamente de traumas que no pueden detener? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, a los 10 años, después de 2 años de abusos constantes, finalmente reuní el valor de intentar contarle a alguien lo que hermano Patricio me estaba haciendo. El peso del secreto sagrado se había vuelto insoportable, las pesadillas ya no me dejaban dormir, y había comenzado a tener pensamientos sobre muerte como escape de mi realidad. La primera persona a quien traté de contarle fue a mi hermana Carmen, que tenía 16 años y acababa de bautizarse. Era mi héroe personal, la hermana mayor que siempre me había protegido, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Una tarde, cuando estábamos solas en su cuarto, me senté en su cama y con voz temblorosa traté de explicarle lo que hermano Patricio me hacía durante nuestros estudios especiales. Carmen,
Empecé con palabras que había ensayado cientos de veces en mi mente. Tú sabes si los hermanos pueden tocar a las niñas en partes privadas para enseñarles sobre Jehová. Mi hermana me miró con expresión confundida. ¿De qué estás hablando, Rosa? ¿Por qué preguntas eso? Es que hermano Patricio dice que Jehová le dijo que me enseñara cosas especiales, pero me toca en lugares que me hacen sentir mal, y me dice que es secreto. La reacción de Carmen fue exactamente la opuesta a lo que había esperado. En lugar de horror o protección, vi en sus ojos incredulidad y después enojo. Rosa, ¿estás inventando historias sobre hermano Patricio? ¿Sabes lo serio que es acusar a un siervo ministerial de algo así? No estoy inventando, insistí con lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. De verdad me toca y me hace cosas que me duelen. Rosa, me dijo Carmen con voz severa que jamás había usado conmigo. Hermano Patricio es uno de los hermanos más espirituales de la congregación. Es imposible que haga algo malo. Probablemente estás malinterpretando algo normal, o tal. ¿Ves? Satanás te está poniendo pensamientos malos en la cabeza. Salí de su cuarto destrozada. Mi propia hermana, la persona en quien más confiaba, no me había creído. Peor aún, había sugerido que yo era la que tenía problemas espirituales. 2 semanas después traté de hablar con mi mamá. Era sábado por la mañana. Ella estaba preparando el desayuno antes de salir en la predicación, y yo sabía que hermano Patricio vendría a buscarme para otra clase especial en una hora. Mami, le dije mientras ella preparaba huevos revueltos, ¿puedo quedarme contigo hoy en lugar de ir a estudiar con hermano Patricio? ¿Por qué? Mi amor, me preguntó sin voltear de la estufa. Sabes que esos estudios son muy importantes para tu desarrollo espiritual. Es que no me gusta cómo me enseña, murmuré, buscando palabras que una niña de 10 años pudiera usar para describir lo indescriptible. Rosa, me dijo mi mamá volteándose con expresión preocupada, hermano Patricio es muy bondadoso al dedicar tiempo a tu educación cristiana. No deberías ser desagradecida con los hermanos que Jehová usa para ayudarte. Pero mami, él me toca en lugares que no debería tocar. Finalmente exploté con desesperación. Mi mamá se quedó paralizada por un momento, después se acercó y se arrodilló frente a mí. Rosa, mi amor, ¿qué estás diciendo exactamente? Durante los siguientes 10 minutos traté de explicarle, con el vocabulario limitado de una niña de 10 años, lo que hermano Patricio me había estado haciendo durante 2 años. Vi cómo la expresión de mi mamá cambiaba de preocupación a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a algo que parecía pánico. Rosa, me dijo finalmente con voz temblorosa, ¿estás segura de que no estás confundiendo cariño normal de hermano Patricio con algo malo? A veces los adultos tocamos a los niños de maneras que pueden parecer extrañas, pero que son completamente inocentes. No es inocente, mami, insistí llorando. Me duele y me hace sentir muy mal. Vi cómo mi mamá luchaba internamente con lo que le estaba contando. Por un lado, era su hija pequeña reportando algo terrible. Por otro lado, estaba acusando a uno de los siervos ministeriales más respetados de la congregación, un hombre que toda la familia admiraba y en quien habían confiado completamente. Rosa, me dijo finalmente, vamos a hablar con tu papá sobre esto cuando regrese del trabajo, pero mientras tanto, no le menciones esto a nadie más, ¿de acuerdo? Son acusaciones muy serias que podrían causar mucho daño si son malentendidos. Esa tarde, cuando mi papá llegó del trabajo, mis padres tuvieron una conversación larga y susurrada en su cuarto mientras yo esperaba aterrorizada en el mío. Finalmente me llamaron y me hicieron repetir toda la historia una vez más. Mi papá me escuchó en silencio, después intercambió miradas largas con mi mamá. Rosa, me dijo con voz muy seria, estas son acusaciones muy graves contra un hermano respetado. ¿Estás completamente segura de que no estás confundiendo algo? Estoy segura, papá.
respondí con toda la convicción que pude reunir. Entonces vamos a hablar con los ancianos, decidió. Ellos sabrán cómo manejar esta situación apropiadamente. Pensé que finalmente iba a recibir ayuda. No sabía que acababa de activar un sistema diseñado para proteger al agresor y silenciar a la víctima. ¿Habéis visto alguna vez cómo las instituciones pueden fallar completamente a los niños que buscan ayuda? Contádmelo en los comentarios, queridos míos. La reunión con los ancianos fue programada para el jueves siguiente en la biblioteca del Salón del Reino, después de la reunión regular. Mis padres me dijeron que era procedimiento normal para investigar acusaciones serias y que los ancianos sabrían exactamente qué hacer para resolver la situación de manera amorosa y bíblica. Cuando llegamos esa noche, encontramos a 3 ancianos esperándonos: hermano Sebastián, el coordinador del cuerpo de ancianos; hermano Mario, anciano, de 60 años que conocía desde que nací, y para mi horror absoluto, hermano Patricio. El mismo hombre que me había estado abusando durante 2 años estaba sentado ahí como mi juez, con su Biblia abierta y expresión de preocupación paternal perfectamente actuada. Hermano Eduardo, hermana Isabel, comenzó hermano Sebastián, con voz solemne, hemos venido esta noche porque Rosa ha hecho acusaciones muy serias contra hermano Patricio. Como ustedes saben, según las Escrituras, cualquier acusación contra un anciano o siervo ministerial debe ser manejada con extremo cuidado y sabiduría bíblica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Estar en la misma habitación con hermano Patricio me hacía sentir físicamente enferma, pero él me miraba con ojos que mezclaban falsa compasión con advertencia sutil. Rosa, me dijo hermano Mario con voz suave que supuestamente era tranquilizadora, queremos que nos cuentes exactamente lo que crees que pasó con hermano Patricio, pero primero, ¿entiendes lo serio que es hacer acusaciones contra un siervo de Jehová? Sí, susurré, mi voz apenas audible en la habitación silenciosa. Bien, ahora cuéntanos, con tus propias palabras, ¿qué es lo que hermano Patricio supuestamente te hizo? Durante los siguientes 20 minutos, con la voz quebrándose constantemente, relaté los 2 años de abuso que había sufrido, describí las clases especiales, los tocamientos, las explicaciones sobre educación espiritual avanzada, las amenazas sobre mantener el secreto, todo mientras hermano Patricio me miraba directamente, sabiendo que su sola presencia me aterrorizaba. Cuando terminé, hubo silencio largo y pesado. Los 3 ancianos intercambiaron miradas significativas antes de que hermano Sebastián hablara. Rosa, me dijo con tono que inmediatamente me hizo saber que no me había creído. Estas son acusaciones extraordinariamente graves. ¿Estás absolutamente segura de que no estás malinterpretando gestos normales de cariño cristiano? No estoy malinterpretando, respondí con toda la firmeza que pude reunir. Sé lo que me hizo. Hermano Patricio habló por primera vez, con voz que goteaba dolor fingido. Rosa, mi niña querida, me rompe el corazón escuchar que has malinterpretado mi amor paternal de esta manera. Siempre te he tratado como si fueras mi propia hija. No es verdad, grité, perdiendo completamente el control. Tú me tocaste en lugares privados. Me dijiste que era secreto, me hiciste cosas que me dolían. Rosa, me interrumpió hermano Sebastián con autoridad. Baja la voz. Estamos en la casa de Jehová. Hermano Mario se aclaró la garganta. Rosa, hermano Patricio es siervo ministerial desde hace 12 años. Tiene reputación impecable en la congregación. Es padre de familia, esposo ejemplar, hermano que todos respetan. ¿Realmente esperas que creamos que un hombre así haría lo que describes? Es la verdad, insistí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero Rosa, continuó hermano Sebastián, según las Escrituras, específicamente Deuteronomio las 7:15 de la noche, necesitamos 2 testigos para cualquier acusación. ¿Hubo alguien más presente durante estos supuestos incidentes?
La pregunta me golpeó como balde de agua fría. ¿2 testigos? ¿Quién más iba a estar presente cuando él me hacía eso? Exactamente, dijo hermano Mario con tono que sugería que había probado su punto. Si realmente hubiera pasado algo inapropiado, habría evidencia, habría testigos. Mi papá, que había estado silencioso toda la noche, finalmente habló. Hermanos, mi hija no es mentirosa. Si dice que algo pasó, yo le creo. Hermano Eduardo, respondió hermano Sebastián con paciencia condescendiente, respetamos su amor paternal, pero debemos manejar esto según principios bíblicos, no según emociones. Sin 2 testigos, no podemos tomar acción disciplinaria contra hermano Patricio, pero, agregó hermano Mario, si podemos tomar acción sobre el espíritu rebelde que Rosa está mostrando al hacer acusaciones sin fundamento contra un siervo de Jehová. El mundo se detuvo. Me di cuenta de que no solo no me habían creído, sino que me estaban culpando a mí. Rosa, me dijo hermano Sebastián con voz severa, hacer acusaciones falsas contra siervos de Jehová es pecado grave que se llama calumnia. Si persistes en estas historias, tendremos que considerar acción disciplinaria contra ti. A los 10 años acababa de aprender que la organización que prometía proteger a los inocentes protegía a los abusadores y castigaba a las víctimas. ¿Podéis creer que culparan a una niña de 10 años por ser abusada? Dejádmelo en los comentarios si sentís mi indignación. La semana después de esa reunión devastadora con los ancianos fue la más horrible de mis 10 años de vida. No solo no había recibido la ayuda que desesperadamente necesitaba, sino que ahora estaba marcada como espiritualmente problemática, y bajo vigilancia constante por tendencias calumniosas contra siervos de Jehová. Mis propios padres, que inicialmente habían mostrado algo de apoyo, comenzaron a dudar de mi versión después de la reunión con los ancianos. La presión psicológica de cuestionar a 3 hombres que representaban la autoridad de Dios en la tierra era demasiado para ellos. Rosa, me dijo mi mamá 2 días después, mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas, los ancianos nos explicaron que a veces los niños malinterpretan gestos inocentes cuando están pasando por cambios hormonales. Tal vez deberías pensar más cuidadosamente sobre lo que realmente pasó. Mami, yo sé lo que pasó. Insistí con desesperación creciente. Hermano Patricio me hizo cosas malas. ¿Por qué nadie me cree? Porque, intervino mi papá con voz cansada, hermano Patricio es siervo ministerial respetado, y tú eres una niña de 10 años que podría estar confundida. Los ancianos conocen a hermano Patricio desde hace años. Nosotros lo conocemos desde hace años. No es posible que sea la clase de persona que describes, pero lo peor estaba por venir. Hermano Sebastián había decidido que mi problema espiritual requería corrección amorosa intensiva para evitar que yo siguiera difamando siervos de Jehová y causando divisiones en la congregación. El programa de corrección incluía estudios bíblicos adicionales sobre honrar a los ancianos, restricciones en mi participación en actividades de la congregación hasta que mostrara mejor actitud espiritual, y lo más horrible, sesiones semanales de consejería con hermano Patricio para que él pudiera ayudarme a entender por qué había malinterpretado su amor cristiano. Los ancianos creen que la mejor manera de resolver este malentendido, le explicó hermano Sebastián a mis padres, es que hermano Patricio tenga oportunidad de mostrarle a Rosa que es hermano amoroso, que solo quiere ayudarla espiritualmente. Era la pesadilla perfecta. Mi abusador ahora tenía permiso oficial para pasar más tiempo conmigo bajo el pretexto de corregir mi actitud espiritual. Las primeras 2 sesiones de corrección fueron relativamente normales. Hermano Patricio sabía que estaba bajo escrutinio después de mi acusación, así que se limitó a estudios bíblicos genuinos sobre respetar la autoridad y no hablar mal de siervos de Jehová. Pero para la tercera sesión, había recuperado su confianza. Rosa, me dijo durante nuestra sesión en la biblioteca del Salón del Reino,
Espero que hayas aprendido lo que pasa cuando una niña hace acusaciones falsas contra hermanos fieles. No, eran falsas, murmuré, pero mi voz ya no tenía la convicción de antes. Mira lo que causaste, continuó con crueldad calculada. Tus padres están preocupados, los ancianos piensan que tienes problemas espirituales, toda la congregación está hablando de ti. Todo porque no supiste guardar nuestro secreto especial. Tú me dijiste que era secreto. Protesté débilmente. Y tenía razón. Mira el daño que causaste al contarlo. ¿Ves por qué Jehová quería que mantuvieras silencio? Ahora todos piensan que eres una niña problemática que inventa historias. Hermano Patricio había ganado completamente. No solo había convencido a todos de que yo era mentirosa, sino que había usado el sistema disciplinario de la organización para castigarme por reportar su abuso. Pero Rosa, me dijo con esa sonrisa falsa que me daba náuseas, soy hermano amoroso que perdona. Si aprendes a ser niña obediente otra vez, podemos continuar con tus estudios especiales. Jehová todavía tiene planes para ti, pero solo si demuestras que sabes guardar secretos apropiadamente. El abuso se reanudó inmediatamente, pero ahora con intensidad vengativa. Hermano Patricio estaba furioso porque había tratado de exponerlo, y me castigaba por ello durante cada encuentro. Ya no fingía que era educación espiritual, ahora era violencia sexual pura diseñada para quebrar mi espíritu completamente. Esto es lo que les pasa a las niñas que no obedecen, me decía mientras me lastimaba deliberadamente. Si vuelves a contar, va a ser mucho peor. Durante los siguientes meses, dejé de ser completamente la niña que había sido. Me volví silenciosa, retraída, obediente automáticamente. Había aprendido que reportar abuso solo resultaba en más abuso, que la organización que prometía proteger a los inocentes los sacrificaba para proteger su imagen. A los 11 años, había perdido completamente la esperanza de que alguien me protegiera jamás. ¿Habéis visto alguna vez cómo las instituciones pueden volverse cómplices activas de abusadores? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, los siguientes 7 años de mi vida, desde los 11 hasta los 18, fueron un periodo de supervivencia silenciosa que me cambió para siempre. Hermano Patricio había establecido el precedente perfecto. Si yo reportaba el abuso, sería castigada por la organización mientras él recibiría protección total. Había aprendido que mi palabra no valía nada contra la de un siervo ministerial respetado. El abuso continuó con variaciones hasta que cumplí 15 años. Pero ahora hermano Patricio era más cuidadoso y estratégico, ya no necesitaba las largas sesiones de estudio bíblico especial porque había establecido su credibilidad como mi mentor espiritual. Ahora podía abusarme en espacios más pequeños, en su carro cuando me llevaba de regreso a casa después de las reuniones, en cuartos de almacenamiento durante las asambleas de circuito, en su oficina cuando visitábamos la sede de su empresa, para que Rosa viera cómo trabajaban los hermanos exitosos. Cada abuso era acompañado de recordatorios sobre lo que había pasado cuando traté de contarlo. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que abriste la boca? ¿Quieres volver a pasar por eso? Porque la próxima vez va a ser peor. La próxima vez te van a expulsar por calumnia. Durante mi adolescencia desarrollé todos los síntomas de trauma complejo que nadie en mi familia entendía. Tenía episodios de disociación donde me desconectaba completamente de la realidad, especialmente durante las reuniones cuando hermano Patricio daba discursos desde la plataforma hablando sobre pureza moral y proteger a los jóvenes de las influencias corruptas del mundo. Desarrollé trastornos alimentarios severos, alternando entre no comer durante días y comer compulsivamente hasta enfermarme. Mi peso fluctuaba dramáticamente, pero cuando mis padres expresaban preocupación, yo les decía que era estrés por los estudios o cambios hormonales normales de la adolescencia. Las pesadillas se volvieron tan intensas que tenía miedo de dormir. Desarrollé insomnio crónico que hacía que estuviera agotada constantemente, pero cuando mis padres sugerían ver a un doctor,
Yo me negaba porque no quería explicar por qué gritaba durante los sueños. Lo peor era tener que mantener la fachada de joven espiritual ejemplar durante las reuniones y actividades de la congregación. Tenía que sonreír cuando hermano Patricio me saludaba frente a otros hermanos. Tenía que participar cuando él dirigía partes del programa. Tenía que actuar como la joven testigo devota que todos esperaban que fuera. Rosa es tan madura, espiritualmente, comentaban las hermanas después de las reuniones. Se nota que hermano Patricio ha sido mentor maravilloso para ella durante todos estos años. Durante mi adolescencia, hermano Patricio fue promovido a anciano. La congregación celebró su nombramiento como bendición de Jehová y reconocimiento de sus años de servicio fiel y dedicación espiritual excepcional. Durante el discurso de su nombramiento, habló emotivamente sobre la importancia de proteger y guiar a los jóvenes de la congregación. Yo estaba sentada en la audiencia, con 16 años, escuchando a mi abusador ser honrado como líder espiritual mientras internamente me moría. Esa noche tuve el primer pensamiento serio sobre suicidio como escape de mi realidad. A los 17 años comencé a cortar brazos y piernas con navajas que robaba del baño. El dolor físico era más fácil de manejar que el dolor emocional, y las heridas me daban sensación de control sobre mi propio cuerpo. Usaba mangas largas y pantalones constantemente para esconder las cicatrices, diciéndole a todos que tenía frío o que era más modesto para una joven cristiana. También desarrollé comportamientos sexuales autodestructivos fuera de la congregación. Durante los últimos años de secundaria, tenía encuentros sexuales con compañeros de escuela no porque disfrutara la intimidad, sino porque había aprendido que mi cuerpo no me pertenecía y que el sexo era algo que se hacía a mí, no conmigo. Mis padres notaban los cambios pero los interpretaban como rebeldía normal de adolescentes o influencias malas del mundo. Nunca conectaron mi comportamiento destructivo con los años de mentoría espiritual que había recibido de hermano Patricio. Rosa ha estado muy difícil últimamente, le decía mi mamá a hermana Patricia durante sus conversaciones telefónicas, que yo escuchaba desde mi cuarto. Esperamos que sea solo una fase y que madure espiritualmente pronto. El día que cumplí 18 años, hermano Patricio finalmente dejó de abusarme físicamente, pero no porque hubiera desarrollado conciencia o remordimiento, simplemente había encontrado nuevas víctimas más jóvenes que yo, y había decidido que yo ya era demasiado mayor para sus preferencias, pero el daño psicológico estaba completamente hecho. A los 18 años era técnicamente adulta, pero internamente seguía siendo la niña de 8 años que había aprendido que nadie la protegería jamás. ¿Habéis visto alguna vez cómo el trauma de la infancia puede moldear completamente la vida de una persona? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, a los 19 años, después de un año de vivir en casa sintiéndome como zombie que actuaba normalidad mientras internamente estaba destruida, finalmente tomé la decisión que cambiaría mi vida. Me mudé a Santiago para estudiar psicología en la Universidad de Chile. Oficialmente era para ampliar mi educación antes de ser precursora de tiempo completo, pero secretamente era porque necesitaba desesperadamente escapar del ambiente donde había sido abusada durante una década. Mis padres no querían que me fuera, especialmente porque significaría vivir sola en una ciudad grande llena de tentaciones mundanas. Pero hermano Patricio, ahora anciano respetado, intervino a mi favor de manera que me llenó de náuseas. Hermano Eduardo, le dijo a mi papá durante una visita familiar, Rosa ha demostrado madurez espiritual excepcional a lo largo de los años. Creo que Jehová la está preparando para servicio especial, y la educación universitaria puede ser parte de ese plan. Confío completamente en que mantendrá su integridad cristiana. Era típico de él, manipulando la situación para parecer mentor bondadoso mientras secretamente se alegraba de deshacerse de mí antes de que desarrollara valor para hablar de nuevo. Santiago fue mi primera experiencia de libertad real en 19 años de vida.
Por primera vez estaba lejos de la vigilancia constante de la congregación, lejos de tener que ver a hermano Patricio regularmente, lejos del ambiente que me recordaba constantemente mi trauma. En la universidad conocí a personas completamente diferentes a los testigos de Jehová, compañeros de clase que hablaban abiertamente sobre sexualidad, profesores que cuestionaban autoridades religiosas, amigas que habían tenido experiencias similares de abuso en diferentes contextos. Por primera vez en mi vida escuché conversaciones sobre trauma, sobre derechos de víctimas, sobre cómo las instituciones pueden fallar a las personas vulnerables. Mi profesora de Psicología del Desarrollo se llamaba doctora Alejandra Morales, una mujer de 45 años que había trabajado durante décadas con sobrevivientes de abuso infantil. Durante una clase sobre trauma temprano, describió síntomas que me hicieron sentir como si estuviera leyendo mi autobiografía: disociación, trastornos alimentarios, comportamientos autodestructivos, dificultades para establecer límites, problemas con la intimidad. Después de esa clase, me quedé hablando con ella. Profesora, le dije con voz temblorosa, ¿cómo sabe alguien si algo malo le pasó cuando era niño? Pero todos le dijeron que no pasó nada. Doctora Morales me miró con ojos bondadosos que me hicieron sentir vista por primera vez en años. Rosa, ¿verdad? Tu cuerpo y tu mente siempre recuerdan la verdad, aunque otras personas traten de convencerte de lo contrario. Si sientes que algo malo te pasó, probablemente te pasó. Esa conversación se convirtió en la primera de muchas. Durante los siguientes meses, doctora Morales se convirtió en mi mentora no oficial, ayudándome a entender que mis síntomas no eran debilidad espiritual sino respuestas normales a trauma abnormal. Me dio libros sobre abuso infantil, me explicó cómo funcionan los sistemas de silenciamiento, me validó completamente cuando finalmente le conté toda mi historia. Rosa, me dijo después de escuchar mi relato completo, lo que te pasó tiene nombre: abuso sexual infantil sistemático y revictimización institucional. No estás loca, no es tu culpa, y mereces sanar. Por primera vez en mi vida adulta, alguien me había dicho que merecía sanar. ¿Habéis encontrado alguna vez a esa persona que finalmente os validó después de años de ser silenciados? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, el proceso de terapia que comencé a los 21 años fue simultáneamente el más doloroso y el más liberador de mi vida. Doctora Patricia Vega, la psicóloga especializada en trauma que doctora Morales me había recomendado, me ayudó a entender que durante 13 años había estado viviendo con trastorno de estrés postraumático complejo sin saberlo. Rosa, me explicó durante una de nuestras primeras sesiones, cuando un niño es abusado repetidamente por alguien en posición de autoridad, y después es silenciado por las instituciones que debían protegerlo, desarrolla adaptaciones psicológicas para sobrevivir. Tu mente hizo exactamente lo que tenía que hacer para mantenerte viva. Durante meses trabajamos desmantelando las creencias tóxicas que habían sido implantadas en mí desde la infancia. La creencia de que mi palabra no valía nada. La creencia de que cuestionar autoridades era pecado. La creencia de que mi cuerpo no me pertenecía. La creencia de que merecía ser castigada por provocar el abuso. Los abusadores siempre culpan a sus víctimas, me explicó doctora Vega, y las instituciones que los protegen refuerzan esa culpa para mantener silencio. Pero Rosa, escúchame bien, una niña de 8 años jamás puede ser responsable de las acciones de un adulto, jamás. Pero el momento más devastador del proceso terapéutico llegó cuando finalmente entendí la magnitud completa de lo que me habían robado. No solo mi infancia, no solo mi inocencia, sino mi capacidad de confiar, de formar relaciones sanas, de tener intimidad sin trauma, de creer que merecía protección y amor. Rosa, me preguntó doctora Vega durante una sesión particularmente intensa, ¿qué crees que habría sido si esto nunca hubiera pasado? La pregunta me destruyó.
Por primera vez permitía imaginar una versión de mí misma que nunca había sido violada, nunca había sido silenciada, nunca había aprendido que su valor dependía de que también pudiera guardar secretos terribles. Una Rosa que podría haber tenido relaciones sanas, que podría haberse casado y tenido hijos sin pánico, que podría haber confiado en instituciones religiosas sin cinismo profundo. Durante este periodo de sanación, también comencé a investigar sobre abuso en organizaciones religiosas. Descubrí que mi experiencia no era única, que había patrones documentados de encubrimiento en múltiples organizaciones religiosas alrededor del mundo, incluyendo los Testigos de Jehová. Encontré testimonios de otros sobrevivientes que habían vivido experiencias casi idénticas a la mía, abuso por líderes respetados, silenciamiento mediante amenazas espirituales, revictimización durante procesos de denuncia, expulsión por calumnia mientras los abusadores mantenían sus posiciones. Rosa, me dijo doctora Vega cuando le mostré la investigación que había estado haciendo, tu historia es parte de un patrón sistemático. No fuiste víctima solo de un hombre enfermo, sino de un sistema diseñado para proteger abusadores y silenciar víctimas. A los 23 años, después de 2 años de terapia intensiva, finalmente tenía las herramientas emocionales y el vocabulario para entender completamente lo que me había pasado. Tenía diagnósticos oficiales, TEP complejo, trastorno de ansiedad, depresión mayor, pero también tenía algo que nunca había tenido antes, validación profesional de que mi experiencia era real, significativa y completamente injusta. Rosa, me dijo doctora Vega al final de uno de nuestros años de trabajo conjunto, has hecho un trabajo extraordinario para sanar, pero hay una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué quieres hacer con esta sanación? Sabía exactamente qué quería hacer. Quería confrontar a la organización que me había silenciado. Quería exponer a hermano Patricio. Quería justicia, aunque fuera 15 años tarde. Quiero contar mi historia, le dije con una claridad que me sorprendió. Quiero que todos sepan lo que realmente pasó. ¿Estás preparada para las consecuencias? Me preguntó doctora Vega. ¿Por qué? Cuando sobrevivientes hablan, las instituciones que los silenciaron no reaccionan amablemente. He estado preparándome para las consecuencias toda mi vida, respondí. Ya no tengo nada más que perder. ¿Habéis llegado alguna vez a ese punto donde decidís que la verdad vale más que las consecuencias? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, la decisión de confrontar oficialmente a la organización llegó cuando cumplí 25 años, en 2003. Llevaba 4 años en terapia, tenía título universitario en psicología, y por primera vez en mi vida adulta me sentía emocionalmente estable y preparada para enfrentar el sistema que me había destruido. Escribí una carta de 12 páginas dirigida al cuerpo de ancianos de mi congregación original, documentando meticulosamente los años de abuso que había sufrido, las respuestas institucionales que habían protegido a mi agresor, y exigiendo que hermano Patricio fuera removido de su posición y reportado a las autoridades civiles. Estimados hermanos, comenzaba la carta, escribo como sobreviviente adulta de abuso sexual infantil que ocurrió dentro de su congregación durante un periodo de 7 años, perpetrado por quien ahora es anciano Patricio Morales. Durante los últimos 4 años he trabajado con profesionales de salud mental para procesar el trauma de estos abusos y la revictimización que experimenté cuando reporté estos crímenes a los 10 años de edad. En la carta detallaba fechas específicas, ubicaciones, métodos de manipulación que hermano Patricio había usado, y cómo el sistema de 2 testigos había sido usado para silenciarme y protegerlo. También incluía documentación de mi tratamiento psicológico, diagnósticos, profesionales de TEPT y declaraciones de doctora Vega validando mi testimonio desde perspectiva clínica. No busco venganza, escribí en el párrafo final. Busco justicia, protección para otros niños que podrían estar en riesgo,
y reconocimiento institucional del daño que me fue causado tanto por el abuso original como por su encubrimiento sistemático. La respuesta llegó 3 semanas después. No era de los ancianos locales, sino de la oficina legal de la sede nacional de los Testigos de Jehová en Chile. Una carta fría, técnica, amenazante. Estimada señorita Ramírez, comenzaba, hemos revisado sus alegaciones infundadas contra el anciano Patricio Morales. Estas acusaciones son claramente intentos maliciosos de difamar a un siervo fiel de Jehová y traer reprocho a la organización de Dios. Le advertimos que persistir en estas calumnias puede resultar en acción legal contra usted por difamación. La carta continuaba citando versículos bíblicos sobre falsos testigos y lenguas calumniadoras. Sugería que mis problemas psicológicos me habían llevado a crear memorias falsas, y me amenazaba con demanda civil si continuaba esparciendo mentiras sobre hermano Patricio o la organización. Como gesto de misericordia cristiana, concluía la carta, estamos dispuestos a no tomar acción legal si usted firma la retractación adjunta y se compromete a no repetir estas acusaciones falsas en el futuro. La retractación era documento humillante donde tendría que admitir que había inventado acusaciones maliciosas por problemas de salud mental y pedir perdón público a hermano Patricio y a la organización por el daño injustificado que había causado. Cuando doctora Vega leyó la carta, su reacción fue de indignación profesional. Rosa, esto es intimidación legal clásica diseñada para silenciar víctimas. Es exactamente lo que instituciones abusivas hacen cuando sobrevivientes encuentran valor para hablar. ¿Qué debería hacer?, le pregunté, sintiendo que el peso de la organización entera estaba cayendo sobre mí. Eso depende de ti, me respondió. Pero quiero que recuerdes algo, tienes derecho legal y moral de contar tu historia. Ninguna organización puede prohibirte hablar sobre tu propia experiencia de abuso. Decidí no firmar la retractación. En lugar de eso, envié respuesta aún más detallada, esta vez copiando a autoridades civiles, medios de comunicación especializados, en casos de abuso religioso, y organizaciones de sobrevivientes. No me retracto de nada, escribí, porque cada palabra de mi testimonio es verdad. Su respuesta amenazante confirma exactamente lo que he estado diciendo, que esta organización prioriza su reputación por encima de la seguridad de los niños. 2 semanas después recibí citación para comité judicial por apostasía y difamación maliciosa de la Organización de Jehová y sus representantes. Sabía que iba directo hacia mi expulsión formal, pero ya no me importaba. Había encontrado mi voz, y nadie me la iba a silenciar otra vez. ¿Habéis sentido alguna vez esa claridad total sobre lo que es correcto, aunque sepa que va a costar todo? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, el comité judicial fue programado para un jueves lluvioso de agosto de 2013 en el Salón del Reino donde había sido abusada 17 años antes. La ironía era devastadora. Iba a ser juzgada en el mismo lugar donde hermano Patricio había violado mi infancia, por los mismos hombres que me habían silenciado cuando era niña vulnerable buscando protección. Decidí ir acompañada por doctora Vega como testigo profesional y apoyo emocional. Los ancianos inicialmente objetaron su presencia, pero yo insistí en que era mi derecho tener representación profesional durante un proceso que estaba directamente relacionado con mi salud mental. Los 3 ancianos que me esperaban eran los mismos que habían silenciado a la niña de 10 años 15 años antes, hermano Sebastián, ahora coordinador del cuerpo de ancianos con cabello completamente cano, hermano Mario, de 75 años pero aún activo en la congregación, y hermano Patricio, mi abusador, sentado ahí como mi juez con la Biblia abierta frente a él. Hermana Rosa, comenzó hermano Sebastián con voz que intentaba sonar paternal pero que me sonaba amenazante, hemos recibido reportes muy preocupantes sobre cartas que ha estado enviando con acusaciones serias contra hermano Patricio y contra la Organización de Jehová. No son acusaciones,
respondí con voz firme que había practicado durante semanas con doctora Vega. Son testimonios de hechos que ocurrieron cuando era niña en esta congregación. Hermano Mario se inclinó hacia adelante con expresión de falsa compasión. Rosa, entendemos que has estado pasando por dificultades emocionales. El estrés de la universidad, la vida independiente, tal vez influencias mundanas han afectado tu estabilidad mental. Mi estabilidad mental está perfectamente documentada por profesionales calificados, interrumpí, y todos confirman que mis memorias de abuso infantil son completamente consistentes con trauma real. Hermano Patricio habló por primera vez, con voz que goteaba falsa tristeza. Rosa, mi niña querida, me duele profundamente que tu enfermedad mental te haya llevado a crear estas fantasías horribles sobre mí. Siempre te traté como mi propia hija. Usted me violó repetidamente. Durante 7 años, le dije mirándolo directamente a los ojos, y cuando lo reporté, ustedes me castigaron por decir la verdad. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Doctora Vega tomó notas meticulosas de cada intercambio, documentando oficialmente el proceso para potencial uso legal futuro. Rosa, continuó hermano Sebastián, persisten acusaciones que ya fueron investigadas apropiadamente hace 15 años. Los ancianos de esa época determinaron que no había evidencia suficiente para tomar acción, porque ustedes aplicaron estándares imposibles, respondí con indignación que había estado conteniendo durante décadas, exigiendo 2 testigos para crímenes que por definición ocurren en privado. Las escrituras son claras sobre este requisito, respondió hermano Mario con autoridad patriarcal. Deuteronomio las 7:15 de la noche no permite excepciones basadas en conveniencia emocional. ¿Conveniencia emocional?, exploté. ¿Así llaman ustedes al abuso sexual infantil? Hermano Sebastián golpeó la mesa. Suficiente, Rosa. Tu actitud demuestra exactamente por qué estamos aquí. Has desarrollado espíritu rebelde contra la autoridad teocrática, has estado esparciendo calumnias contra un siervo fiel, has mostrado apostasía completa. Si contar la verdad sobre abuso infantil es apostasía, respondí poniéndome de pie, entonces me declaro apóstata con orgullo. La reunión continuó durante 2 horas más, pero el resultado era predeterminado. Los ancianos ya habían decidido expulsarme antes de que comenzara el comité. Solo estaban cumpliendo con formalidades legales para documentar que habían seguido procedimientos apropiados. Rosa Ramírez, anunció hermano Sebastián al final, después de considerar tu persistente apostasía, tu difamación de siervos de Jehová, y tu rechazo a consejo bíblico amoroso, este comité te expulsa de la congregación. Que Jehová tenga misericordia de tu alma, que Jehová tenga misericordia de las suyas, respondí caminando hacia la puerta, por proteger pedófilos y silenciar niños. Salí del salón del reino por última vez a los 25 años, pero no como víctima derrotada, salí como sobreviviente que había encontrado su voz y había elegido la verdad por encima de la aceptación institucional. La expulsión formal llegó con consecuencias devastadoras que se extendieron mucho más allá de perder membresía en una organización religiosa. En la cultura de los testigos de Jehová, ser expulsado significa muerte social completa. Tu familia debe cortarte contacto. Tus amigos de toda la vida deben tratarte como si no existieras. Tu comunidad entera debe borrarte de sus vidas. Mi familia cumplió las reglas al pie de la letra. 3 días después de mi expulsión, recibí carta formal de mis padres informándome que ya no podían mantener contacto conmigo hasta que demuestres arrepentimiento genuino y regreses a Jehová. Mis hermanos Carmen y Gonzalo, ahora adultos, con familias propias, también cortaron comunicación completamente. Rosa, me escribió Carmen en la última carta que recibí de ella, nos duele mucho esta decisión, pero debemos obedecer a Jehová antes que a sentimientos familiares. Oramos, que algún día encuentres humildad para reconocer tus errores y regresar a la verdad. La pérdida de mi familia fue devastadora,
pero no inesperada. Había estado preparándome psicológicamente para esa posibilidad durante meses con doctora Vega. Lo que no había anticipado era la campaña sistemática de destrucción de reputación que la organización lanzó contra mí. Cartas fueron enviadas a mi universidad alertando sobre mi inestabilidad mental y tendencias calumniosas. Mi empleador de medio tiempo recibió llamadas anónimas sugiriendo que yo era peligrosa para trabajar con personas vulnerables. Mis amigos no testigos comenzaron a recibir materiales sobre apostasía y advertencias sobre mantener contacto conmigo. Rosa, me dijo doctora Vega cuando le conté sobre la campaña de intimidación. Esto es acoso institucional diseñado para aislarte completamente y castigarte por hablar. Es ilegal, y tenemos opciones legales. Pero por su acción legal habría requerido recursos financieros que no tenía y energía emocional que necesitaba para sobrevivir el trauma de perder toda mi red de apoyo social. Decidí enfocarme en reconstruir mi vida desde cero en lugar de pelear batallas legales prolongadas. Los siguientes 5 años fueron los más solitarios y difíciles de mi vida. Tuve que aprender a formar relaciones completamente nuevas, a confiar en personas fuera del contexto religioso que había sido mi mundo entero durante 25 años, a construir identidad que no dependiera de aprobación institucional. Sufrí episodios severos de depresión que requirieron hospitalización breve y medicación intensiva. Tuve recaídas en comportamientos autodestructivos que habían estado bajo control durante mis años de terapia. Hubo momentos cuando me pregunté si había valido la pena contar la verdad si el precio era perder todo lo que había conocido, pero también comenzaron a pasar cosas extraordinarias. Otros sobrevivientes de abuso en organizaciones religiosas comenzaron a contactarme después de que mi historia se hizo conocida en círculos de apoyo. Recibí cartas de personas de todo Chile y otros países que habían vivido experiencias similares. Rosa, me escribió una mujer de Argentina. Tu valor para hablar me dio fuerzas para denunciar al pastor que abusó de mí cuando era adolescente. Nunca pensé que alguien me creería, pero tu historia me mostró que es posible sobrevivir y sanar. Comencé a participar en grupos de apoyo para sobrevivientes, primero como participante necesitando sanación, después como mentora ayudando a otros que estaban comenzando sus propios procesos de denuncia y recuperación. En 2006, 3 años después de mi expulsión, recibí llamada inesperada que cambió mi perspectiva sobre las consecuencias de mi decisión de hablar. Era de una madre cuya hija de 12 años había reportado abuso por parte de hermano Patricio. Rosa, me dijo llorando por teléfono. Mi hija me contó lo que hermano Patricio le está haciendo. Cuando fui a los ancianos, me dijeron que necesitaba 2 testigos, pero yo encontré información sobre tu caso en internet, y entendí que esto ha pasado antes. Voy directamente a la policía. Hermano Patricio fue arrestado finalmente en 2007, 31 años después de que comenzó a abusar de mí. Durante la investigación policial, 4 víctimas adicionales fueron identificadas, todas niñas entre 8 y 14 años que habían sido abusadas durante las 3 décadas que él permaneció en posición de autoridad después de que yo lo reporté. Por primera vez, mi testimonio como víctima adulta con documentación profesional se convirtió en pieza clave del caso legal. Hermano Patricio fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos de abuso sexual infantil. Durante el juicio, ningún representante de la organización testificó en su contra. De hecho, varios ancianos testificaron como testigos de carácter a su favor, describiendo sus décadas de servicio fiel y reputación impecable en la comunidad religiosa. ¿Habéis visto alguna vez cómo las instituciones pueden seguir protegiendo a abusadores incluso después de condenas legales? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, hoy, a los 55 años, vivo una vida que jamás habría imaginado posible cuando era niña traumatizada o joven adulta destrozada por la expulsión. No es vida perfecta, el trauma complejo nunca desaparece completamente, pero es vida auténtica, llena de propósito,
construida sobre verdad en lugar de silencio impuesto. Terminé mi carrera en psicología y después obtuve maestría en trauma y victimología. Durante los últimos 15 años he trabajado como terapeuta especializada en sobrevivientes de abuso religioso, ayudando a personas que han vivido experiencias similares a la mía en diferentes organizaciones religiosas autoritarias. Rosa, me dijo hace poco una cliente de 30 años que había escapado de una secta fundamentalista. Usted es la primera persona que entiende completamente lo que pasé, la primera que no me dice que perdone y olvide o que todo pasa por algo. Mi consulta privada se ha convertido en refugio para sobrevivientes que necesitan terapia especializada que entienda las dinámicas específicas del abuso religioso, manipulación espiritual, culpa inducida por doctrinas, trauma de Sunning, ostracismo, pérdida de identidad completa cuando abandona sistemas religiosos totalizantes. También escribo y hablo públicamente sobre abuso en organizaciones religiosas. He publicado 3 libros sobre el tema, participado en conferencias internacionales y asesorado a legisladores sobre reformas legales necesarias para proteger mejor a víctimas de abuso religioso. En 2015 fui invitada a testificar ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile sobre prácticas abusivas en organizaciones religiosas. Mi testimonio contribuyó a reformas legales que requieren que líderes religiosos reporten sospechas de abuso infantil a autoridades civiles, independientemente de doctrinas internas sobre confidencialidad. Las organizaciones religiosas no pueden seguir operando como estados dentro del Estado, declaré durante mi testimonio, donde sus leyes internas superseden protecciones básicas de derechos humanos, especialmente para niños. Pero el trabajo más satisfactorio ha sido mentorear a otros sobrevivientes que están comenzando sus propios procesos de sanación y denuncia. He acompañado a docenas de personas a través de comités judiciales, procesos legales, reconstrucción de identidad después de expulsión y reconciliación con trauma complejo. Rosa, me dijo hace unos años Alejandra, una mujer de 40 años que había sido abusada por su padre anciano durante su infancia. Cuando conocí su historia, entendí por primera vez que no estaba loca, que mis memorias eran reales, que merecía justicia. Usted me salvó la vida. En cuanto a relaciones personales, aprendí gradualmente a formar vínculos auténticos basados en honestidad mutua en lugar de obligación religiosa. A los 35 años conocí a David, un hombre que había sido criado católico pero que había desarrollado espiritualidad personal independiente de instituciones organizadas. Él entendía mi trauma sin intentar arreglarlo, apoyaba mi trabajo sin necesidad de entender completamente todo el contexto religioso. No nos casamos. El matrimonio sigue siendo concepto complejo para mí debido a asociaciones con control patriarcal, pero hemos construido sociedad amorosa de 20 años basada en respeto, comunicación honesta y apoyo mutuo para crecimiento individual. No tuve hijos biológicos. El trauma temprano afectó mi capacidad de imaginar maternidad como experiencia segura y gozosa, pero he sido madre figura para cientos de sobrevivientes que necesitaban alguien que creyera en ellos, que los validara, que les mostrara que sanación era posible. Mi familia biológica nunca restableció contacto. Mis padres murieron sin hablar conmigo otra vez. Papá de ataque cardíaco en 2010, mamá de cáncer en 2015. Me enteré de sus muertes a través de obituarios en línea. Carmen y Gonzalo siguen siendo testigos activos y mantienen el Sunning completo. Hay momentos de tristeza profunda sobre las relaciones perdidas, pero ya no hay amargura. Entiendo que ellos también son víctimas del mismo sistema que me victimizó a mí, atrapados en estructura de control que los obliga a elegir lealtad institucional por encima de amor familiar. Rosa, me preguntó recientemente una estudiante de psicología que está escribiendo tesis sobre trauma religioso, ¿se arrepiente de haber hablado, considerando todo lo que perdió? Jamás. Respondí sin hesitación, porque mi silencio habría permitido que más niños fueran lastimados.
Perder familia que me exigía silencio sobre mi abuso no fue pérdida real, fue liberación de relaciones condicionadas por complicidad con crimen. ¿Habéis encontrado alguna vez propósito transformador en vuestras experiencias más dolorosas? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, después de 55 años de vida, 47 de los cuales he cargado el peso de abuso infantil y silenciamiento institucional, puedo decir con certeza que las lecciones más valiosas las aprendí en los momentos más oscuros. Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con la Rosa de 8 años que estaba a punto de ser victimizada, o con la Rosa de 25 años que se preparaba para confrontar a sus abusadores, les diría verdades que podrían haber cambiado todo. La primera lección, la más importante, es que ninguna institución, sin importar cuán sagrada se proclame, vale más que la seguridad y dignidad de un niño. Durante décadas me convencieron de que proteger la reputación de la Organización de Jehová era más importante que proteger niños vulnerables, que evitar reprocho justificaba silenciar víctimas, pero ningún Dios verdaderamente amoroso exigiría que niños sean sacrificados para mantener limpia la imagen de sus representantes terrestres. Si vuestra organización religiosa os pide que guardéis silencio sobre abuso para no traer reprocho, esa organización se ha convertido en cómplice criminal, independientemente de cuántos versículos bíblicos cite para justificarlo. La segunda lección es que los abusadores siempre usan posiciones de autoridad y respeto para acceder a víctimas y silenciar testimonios. Hermano Patricio no me abusó a pesar de ser siervo ministerial respetado, me abusó precisamente porque era siervo ministerial respetado. Su posición le daba acceso, credibilidad y protección institucional que cualquier abusador ordinario nunca habría tenido. Los predadores gravitan naturalmente hacia profesiones y organizaciones que les proporcionan autoridad sobre vulnerables. Educación, medicina, trabajo social, liderazgo religioso, no porque estas instituciones sean inherentemente corruptas, sino porque los abusadores entienden que la confianza ciega en autoridad es su herramienta más poderosa. La tercera lección es que sistemas de 2 testigos para abuso sexual son diseñados deliberadamente para proteger abusadores, no para establecer verdad. Cualquier institución que exige testigos múltiples para crímenes que por definición ocurren en privado está eligiendo conscientemente proteger perpetradores por encima de víctimas. El abuso sexual infantil casi nunca tiene testigos. Los abusadores son cuidadosos, estratégicos, manipulativos. Exigir evidencia imposible de obtener es forma sofisticada de garantizar impunidad para criminales mientras se disfraza como preocupación por justicia. Pero también aprendí lecciones esperanzadoras que quiero compartir especialmente con sobrevivientes que puedan estar escuchando. Aprendí que sanar es posible, aunque nunca sea lineal o completo. El trauma complejo deja cicatrices permanentes, pero también puede desarrollar fortaleza, empatía y sabiduría que no existirían sin esas experiencias dolorosas. No romantizo el sufrimiento, pero reconozco que puede ser transformado en propósito. Aprendí que vuestra verdad tiene valor independientemente de si otros la creen o la validan. Durante décadas busqué validación externa de familia, de líderes religiosos, de instituciones para confirmar que mi experiencia había sido real. Pero la verdad no depende de consenso, depende de realidad vivida que solo vosotros conocéis completamente. Aprendí que familia verdadera no os abandona cuando más la necesitáis. Las relaciones que requieren vuestro silencio sobre abuso para mantenerse no son relaciones auténticas, son sistemas de control disfrazados de amor. Perder esas relaciones duele, pero abre espacio para conexiones genuinas basadas en honestidad mutua. Aprendí que hablar puede ser acto revolucionario que cambia sistemas enteros. Mi decisión de romper el silencio no solo transformó mi vida, sino que contribuyó a cambios legales que protegen a otros niños, inspiró a otras víctimas a denunciar, y agregó mi voz al coro creciente de sobrevivientes que se niegan a ser silenciados.
A las organizaciones religiosas que puedan estar escuchando, vuestras doctrinas sobre autoridad, obediencia y perdón pueden volverse armas en manos de abusadores. Desarrollad protocolos específicos para proteger niños que superceden. Preocupaciones sobre reputación. Entended que proteger abusadores no protege vuestra imagen, la destruye permanentemente. A los padres, enseñad a vuestros hijos que ningún adulto, sin importar su posición religiosa, tiene derecho de pedirles que guarden secretos especiales. Sobre contacto físico, cread ambiente donde puedan reportar comportamiento inapropiado sin miedo a castigo o incredulidad. A los sobrevivientes, vuestra experiencia es válida, vuestro dolor es real, y merecéis sanación. No necesitáis permiso de nadie para contar vuestra historia, buscar justicia, o reconstruir vuestras vidas según vuestros propios términos. ¿Habéis encontrado alguna vez fuerza transformadora en vuestras experiencias más dolorosas? ¿Habéis convertido vuestra sanación en servicio para otros? Contádmelo en los comentarios. Queridos míos, mis queridos hermanos y hermanas del alma, esta historia de una niña chilena que fue abusada, silenciada, y después encontró su voz no es solo mía, es de cada sobreviviente que ha sido sacrificado en el altar de la reputación institucional. Es de cada niño que ha aprendido que su seguridad vale menos que la comodidad de adultos en posiciones de poder. Es de cada persona que ha descubierto que las organizaciones que prometían protegerlos pueden convertirse en sus peores pesadillas. Si mi historia os ha tocado, aunque sea una fibra del corazón, si habéis reconocido elementos de vuestras propias experiencias o las de personas cercanas, os suplico desde lo más profundo de mi alma de 55 años que no la dejéis morir en el silencio que tanto daño causa. Esta historia tiene poder para proteger niños, para validar sobrevivientes, para cambiar sistemas que han operado en sombras durante demasiado tiempo. Según estadísticas internacionales, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños experimentarán abuso sexual antes de cumplir 18 años. La mayoría de estos abusos son perpetrados por personas conocidas y confiadas por las familias, familiares, maestros, entrenadores, líderes religiosos. Y la mayoría nunca son reportados porque las víctimas aprenden temprano que contar puede ser más peligroso que callar. Pero lo más trágico es que muchos de estos abusos ocurren en contextos donde las víctimas reciben presión adicional. Para proteger a sus abusadores, no traigas vergüenza a la familia, protege la reputación de la escuela, no causes división en la congregación. Los mismos lugares que deberían ser más seguros para niños se convierten en los más peligrosos porque combinan acceso con silenciamiento sistemático. Compartid esta historia sin miedo con padres que necesitan entender cómo operan los predadores en contextos religiosos. Mandádsela a maestros, trabajadores sociales, psicólogos que trabajan con niños traumatizados. Leedla con adolescentes para que entiendan que ningún adulto tiene derecho de pedirles silencio sobre abuso, sin importar su posición de autoridad. Aira, niños ahí afuera, en este momento mientras leéis estas palabras, que están viviendo exactamente lo que yo viví hace 45 años, siendo abusados por personas respetadas mientras aprenden que reportar solo trae más trauma. Hay padres luchando con sospechas sobre líderes religiosos que no saben cómo investigar sin traer reprocho a sus comunidades de fe. ¿Conocéis organizaciones religiosas que manejan acusaciones de abuso internamente en lugar de reportar a autoridades civiles? ¿Habéis visto casos donde víctimas fueron disciplinadas por calumnia mientras abusadores mantuvieron sus posiciones? ¿Sabéis de familias que cortaron contacto con miembros que reportaron abuso? En Chile, después de décadas de trabajo, de sobrevivientes y activistas, ahora tenemos leyes que requieren reporte obligatorio de abuso infantil, independientemente de contexto religioso. La Ley 21.057 estableció entrevistas videograbadas para niños víctimas, protocolos especializados para investigar abuso, y consecuencias legales para instituciones que obstaculizan investigaciones. Pero las leyes son efectivas solo si las
Víctimas saben que tienen derecho de usarlas. Si las comunidades entienden que proteger niños es más importante que proteger instituciones, si todos aceptamos que ninguna organización está por encima de la ley cuando se trata de seguridad infantil, mi mensaje no es de odio hacia religión o espiritualidad genuinas. Mi mensaje es de denuncia contra sistemas que permiten que abuso continúe en nombre de principios sagrados. La fe auténtica protege vulnerables, no los sacrifica. La autoridad legítima sirve a otros, no los explota. El liderazgo verdadero asume responsabilidad por fallas, no silencia a quienes las exponen. A las organizaciones religiosas que puedan estar escuchando, revisad vuestras políticas sobre abuso infantil. Asegurad que prioricen protección de niños por encima de reputación institucional. Capacitad a líderes para reconocer señales de abuso y responder apropiadamente. Desarrollad sistemas de transparencia que hagan imposible el encubrimiento. A los sobrevivientes que puedan estar escuchando, vuestra experiencia importa, vuestra voz tiene poder, vuestra sanación es posible. No necesitáis permiso de instituciones que os fallaron para contar vuestras historias, buscar justicia o reconstruir vuestras vidas. Hay comunidades de apoyo, recursos profesionales y sistemas legales que pueden ayudaros. A los padres, confiad en vuestros instintos cuando algo parezca extraño. Enseñad a vuestros hijos sobre límites corporales, sobre la diferencia entre secretos buenos y malos, sobre su derecho de decir no a adultos que los hagan sentir incómodos. Cread ambiente donde puedan contaros cualquier cosa sin miedo a ser castigados o no creídos. Dejad un corazón en los comentarios si esta historia os ha llegado al alma y creéis que otros necesitan escucharla. Dale like si pensáis que proteger niños es más importante que proteger instituciones. Compartid si conocéis a alguien que necesita entender que su voz como sobreviviente tiene valor. Suscribíos si queréis más testimonios reales de personas que transformaron trauma en propósito. Recordad, mis queridos, el silencio protege abusadores, pero la verdad protege víctimas futuras. Vuestras historias tienen poder para cambiar sistemas, inspirar sanación y asegurar que ningún niño tenga que sufrir en silencio como yo sufrí. A mis 55 años puedo deciros que la vida más auténtica comenzó cuando dejé de proteger a quienes me habían lastimado y comencé a proteger a quienes podrían ser lastimados. La verdad duele al principio, pero después libera. Y una vez que sois libres para contar vuestra historia completa, queridos míos, descubrís que nunca estuvisteis realmente solos. ¿Qué opináis de esta historia de supervivencia y transformación? ¿Habéis encontrado valor para romper silencios? ¿Qué os estaban matando por dentro? Contádmelo todo en los comentarios. Hijos de mi corazón.